Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido en el día de hoy como un aporte al intelecto humano dominicano. Señores, ustedes saben que con esta situación que ha estado atravesando pues la comunidad de Afganistán, han surgido muchas interrogantes, sobre todo con su religión. Por eso en el día de hoy tengo aquí de invitado dos personas que conocen bien de la materia y vienen a ayudar a reforzar nuestro conocimiento. En el día de hoy, señores, tengo como invitado a Yomi Kingsley, Julio Solano, que viene a compartir con cada uno de nosotros. Bienvenido muchachos. ¿Qué tal? Gracias. Yo sé que a Yomi Kingsley ya ustedes lo han visto en el área por aquí. También tenemos a Silvia Amaro, que la tenemos aquí de voz en off. Bienvenido, maestro Yomi, cuéntame. Bueno, gracias, Ureña, por la oportunidad. Lo que pretendemos hacer aquí, el mundo visualizó lo que cambió prácticamente cuando en el año 2001, sí, 2001, abriendo apenas el siglo XXI, el mundo fue testigo de de aquel evento fatídico de las Torres Gemelas, que ya se cumplen 20 años, 2 décadas, claramente en este mes de septiembre. Y esto cobró más de 3.000 vidas, cambió todo el sistema del protocolo de los aeropuertos y inmediatamente no se hizo esperar la responsabilidad de parte de los Estados Unidos, culpando a Al Qaeda y al Estado Islámico. Y esto tiene una génesis. Tiene un llamado profeta Mahoma y es en él que queremos en esta ocasión desarrollar, hablar dónde surge esta religión, dónde surge su contexto religioso, político y parte de los criterios que tiene. Vamos a estar hablando durante varias sesiones acá en tu... Así es, que cabe mencionar que esto va a estar dividido en varios capítulos, o sea que es una serie, porque el tema es demasiado profundo y tiene por donde mucha tela por donde cortar. Muchas telas. Por solo dar un adelanto, vamos a tratar el génesis dentro de la biografía del profeta Mahoma, el llamado profeta Mahoma, póngale una coma y algo más entre paréntesis ahí. Cómo trata el Islam a las mujeres, su norma, el Corán versus la Biblia, una comparación de cómo la palabra de Dios, la Biblia, tiene algunas discrepancias y en lo que quizás coincide en el Corán. Esa será parte de la versión y la cosmovisión del Islam. Pero ya yo no quisiera darlo todo o hablar mucho sin antes de que el señor Julio Solano, de que yo también he aprendido mucho, nos hable acerca de lo que pudiera ser, de lo que vamos a tratar más bien en esta noche acerca del génesis del Islam y su profeta Mahoma. Así que bienvenido, Julio Solano. Gracias, Jorge. Realmente es un asunto de controversia, un asunto importante saber el Islam, su contexto histórico, geográfico, arqueológico y cómo uno puede realmente entender la filosofía del Islam, de los musulmanes y de dónde viene todo este asunto de las guerras o la yihad que azota el mundo, específicamente el Medio Oriente. Todo empieza con Mahoma, ¿verdad? En el 570 aproximadamente. Después de Cristo, ¿verdad? Exactamente, después de Cristo, cuando el canon de la Biblia estaba completo, que se entienda esto. Entonces él nace en la Meca y de allí sus padres lo envían a estudiar con beduinos porque eran personas honradas, respetuosas y trabajadoras. Entonces luego que aprende esta formalidad con los beduinos, que eran otras tribus árabes, luego vuelve con sus padres, pero sus padres mueren y él queda huérfano a la edad de 6 a 7 años. Eso de su niñez. De su niñez, exactamente. Entonces luego de ahí sigue su travesía en este tiempo, en los años 500, siglo VI,
los hijos menores no heredaban de sus padres ni un centavo, para que en términos dominicanos, ¿verdad? Ni un chele. Okay. En el contexto histórico de cuál no, estamos hablando mientras estaba el Imperio Romano. Exacto. Gobernando. Que en ese tiempo también estaba, podría llamarse el nombre bizantino. Es el rey. Ese es el nombre que adoptó el Imperio Romano, porque luego sabemos que se divide. El imperio empieza a dividirse. Entonces, luego que Mahoma vive esta vida y empieza a crecer a la edad de 25 años aproximadamente, se casa con una viuda rica llamada Jadia. Entonces, es cierto que Mahoma, a pesar de que tuvo ciertos estudios, en un principio era una persona iletrada. Así mismo. Entonces, Mahoma no tenía una educación formal, no sabía leer. Dominicanamente era analfabeto. Y que después que mueren su padre, el quien los adopta son, creo que sus abuelos o tíos. Su tío, que se llamaba Bani Saad. Bani Saad. Termina de criarlo, enseña el comercio. Además, debe entenderse que la Meca, actualmente que está en Arabia Saudí o Arabia Saudita, es el centro donde en la época del 570, el 132, cuando es que muere Mahoma, es un centro comercial muy importante, tanto a Siria, Damasco y a las demás regiones circunvecinas. Sí, para no perderle el hilo cronológico que bien iniciaste, cuando llega esta señora con la cual se casa Mahoma, registra la historia que la vida de Mahoma tiene unos cambios importantes en el área económica y que esto le da unos cierto posicionamiento en términos de la sociedad, por así decirlo. O sea, pero Mahoma se casó con una viuda rica, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces, había chele. Exacto. Trayéndolo aquí, ¿se podemos decir que Mahoma era un chapeador? Bueno, ahí ya hay que ver el contexto cultural. Dentro de la cultura oriental, los padres o el encargado suyo es quien decide con quién usted se va a casar. Ok. O sea, no es un asunto que me gustó fulana y yo voy a enamorarle y eso. No. Es los padres dentro de ese contexto cultural oriental. Todavía se practica hoy en día, donde existe una alianza o un acuerdo entre padres para que los jóvenes se casen. De cotejo. Exacto. Entonces, no es un asunto que puede resolverse con facilidad. Si los jóvenes, por alguna razón, no desean casarse, esto es una deshonra entre la familia y a la hija o al hijo merece literalmente la muerte. ¿O sí? Simple así de simple. Entonces, el asunto es que Mahoma, por razones que desconocemos, pero que si conocemos la cultura, entendemos que realmente pudo llegar a casarse con esta viuda por Bani Saad. Entonces, algo muy importante que hay que conocer, que Mahoma luego, en sus años de desarrollo, va a la visita de un monje en Bahira o Bajira. Entonces, otros estudiosos exegéticos entienden de que fue desde allí que Mahoma aprendió el Corán y de allí lo transmitió. Otros difieren, lo que apoyan directamente a la revelación de Mahoma, que fue por el arcángel Gabriel, de que fue una revelación de Dios. Pero realmente este monje se llamaba Bajira y de allí muchos exégetas entienden y aceptan de que Mahoma aprendió el Corán desde este monje. Bueno, en el contexto, volvemos al contexto histórico religioso, predominaba el judaísmo y el cristianismo. Exacto. Entonces, pero se debe, a ver, los dictamen que tienen el Corán, las leyes, los estatutos, se entienden de que fueron dictamen dicho por el propio Mahoma, producto de la revelación, o es distinto. Entonces, mire, hay que entender algo. Lo primero es que cuando
Mahoma está en la cueva, en Medina, que son los dos lugares principales del Islam. La Meca, donde está la gran piedra negra, donde todos los musulmanes, una vez en su vida, tienen por obligación que peregrinar a la Meca, que está en Arabia Saudita. Esto viene siendo como el símbolo del Vaticano para los católicos. Exacto. Sí. O sea, tienen que hacerlo, no un asunto prácticamente opcional, es que tienen que hacerlo al menos una vez en su vida, peregrinar a la Meca, Arabia Saudita. Pero prácticamente no. Pero eso es ¿es algo por voluntad o convicción propia o es como un mandato? Es obligatorio. Es un rito prácticamente obligatorio porque Mahoma fue quien dio ese ejemplo, lo hizo en los últimos días de su vida. Por el año 631 a 632. Cabe decir... O sea, discúlpeme. Adelante. Podemos aplicar ahí el famoso refrán que dice que si Mahoma no va a la montaña viene Mahoma. Exacto. Podemos relacionarlo. Pero puede relacionarse así. Es un refrán muy popular, pero a veces no sabemos. Exacto. Podría aplicarse a la Roca Negra que está en la Meca, donde muchos entienden que ese es el centro, porque esto se llama Kaaba. Eso es como si fuera un reemplazo del templo de Jerusalén a Arabia Saudita. Porque es un rechazo directo. Mahoma rechazó, o más bien los judíos y el cristiano rechazaron categóricamente la interpretación de Mahoma a las escrituras que estaban completas. Ahora, lo que no hay evidencia arqueológica dentro de las fuentes que he investigado es que no había una fuente donde indique que la Biblia estaba traducida al árabe. Eso es lo que no es una evidencia concreta, directa de que apoye esto. Pero sí, Mahoma sabía y conocía la escritura, no de manera leída, pero sí auditiva. De oído. Exacto. Y ahí la relación con el monje. Exacto. De ahí que muchos estudiosos, repito la información, deduzcan de que él aprendió los libros que tratan varios detalles del Corán de este monje, Bahira, ve con Y intercalada. Más de 1,000 millones de personas en el mundo profesan la fe en la religión, el islamismo. Pero se dice de que cuando esto surgió, él fue rechazado hasta en un principio por su propio pueblo. Y le decían que los principios que él estaba transmitiendo era una especie de copy-paste del judaísmo y del cristianismo. Exacto. Que eso ellos lo hubieran escuchado. Sí. Entonces es ahí donde él empieza como a establecer diferencias. Tanto que en un principio él quería que se adorara a Dios en donde está Jerusalén. Y luego él empieza a hacer separaciones. O sea, el asunto es que Mahoma tiene esta revelación. Dice el biógrafo M.H. Haikal que en la cueva estaba muerto de pánico. Recito textualmente, abro su cita. Digo, muerto de pánico, Mahoma se levantó y se preguntó: ¿qué he visto? Habrá sucedido lo que más temía, estaré poseído por el demonio. Cierro la cita. Entonces, vemos que Mahoma en esto, en la revelación que está recibiendo de Alán, está asustado, pero luego que empieza a recibir las revelaciones alrededor del 610, entonces empieza de una manera a tener seguidores. Porque su esposa Jadía, que tuvo 6 hijos con él, 2 varones y 4 hijas, los 2 varones murieron y quedaron las 4 hijas. Entonces, ella le insta a que empiece a predicar sobre la revelación que tuvo. Entonces, rápidamente también empieza a tener seguidores. Luego estos seguidores empiezan a irse a otras tribus de Arabia Saudita y empiezan a conquistar. Luego esta conquista viene lo que es el poder social, religioso y militar que Mahoma utilizó dentro de su sistema de filosofía. O sea, que ya no era una conquista meramente de ideología, era una conquista de alma, exacto, de tiro, de fuego, de poder económico. Mahoma lideraba muchas de estas
asalto a caravana que se daban desde Damasco, que está localizado en Siria, hacia Arabia Saudita o la Meca. Desplazando el imperio romano, apoderándose de algunos territorios que eran dominados por el imperio en ese entonces. De manera que venía surgiendo con un poder ya bastante, diría uno, fuerte, porque es como que usted hoy en día se enfrente a los Estados Unidos y que usted diga que tal territorio usted se lo quitó del poder a los